Yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Hola, hola, ¿qué tal estás? Relájense, pónganse cómodos y cómodas, están en su casa. La sesión de hoy es la segunda dedicada a la explicación metafísica de la realidad. El profesor en esta clase nos hablará por un lado sobre las propuestas de los defensores del carácter estático de la realidad y por otro sobre los defensores del carácter dinámico de la realidad. Hola, ¿qué tal? Continuamos pues con el tema de metafísica. En relación a la caracterización de la realidad que se ha propuesto a lo largo de la historia de la filosofía, el cambio se contrapone a la permanencia, lo que nos lleva a clasificar a los filósofos en dos grupos. Por un lado, los defensores del carácter estático de la realidad y por otro, los defensores del dinamismo de la realidad. Entre los primeros estarían, entre otros, pues Parménides y Platón. Y entre los segundos, Heráclito y Nietzsche. Para Parménides, el cambio, el movimiento, es algo ilusorio, no es algo real. Para este autor, lo real es el ser. Los sentidos nos engañan y nos hacen creer que todo fluye, pero la razón nos muestra que solo existe el ser. El ser es único, inmutable y eterno. Todas las cosas coinciden en que son. Y esa es su auténtica realidad, ser. Solo existe el ser. Con argumentos racionales como el de Aquiles y la tortuga, los discípulos de Parménides muestran racionalmente, o eso creen ellos, que el cambio es una ilusión y un engaño de los sentidos. Ellos consideran que el cambio es imposible. ¿La paradoja de Aquiles y la tortuga? No, no sé en qué consiste esa paradoja. En la paradoja de Aquiles y la tortuga, Aquiles está disputando una carrera contra una tortuga. Aquiles concede a la tortuga una ventaja, por ejemplo de 100 metros. Suponiendo que ambos comiencen a correr a una velocidad constante, uno muy rápido y la otra muy lenta, tras un tiempo finito, Aquiles recorrerá 100 metros alcanzando el punto de partida de la tortuga. Durante ese tiempo la tortuga ha recorrido una distancia mucho más corta, digamos que de solo 10 metros. Aquiles tardará un poco de tiempo más en recorrer esta distancia, intervalo en el que la tortuga habrá avanzado un poco más. Por lo que a Aquiles aún le queda algo más de tiempo para llegar a ese tercer punto. Mientras tanto, la tortuga sigue avanzando. Por lo tanto, cada vez que Aquiles llega a algún lugar donde ha estado la tortuga, todavía tiene algo de distancia que recorrer antes de que pueda alcanzar a la tortuga. Bueno, para Heráclito lo único permanente en la naturaleza es el cambio, el devenir, la lucha constante de contrarios representada por el fuego. De este conflicto constante nace todo lo que existe. La guerra es el padre de todas las cosas. La lucha de contrarios es el auténtico origen de todo. Día y noche, masculino, femenino, vida, muerte, luz, oscuridad, bueno, malo, todo fluye, todo cambia constantemente y nada permanece. El fuego, como elemento simbólico que significa el cambio, es el arjé para Heráclito. Nadie se baña dos veces en el mismo río, aunque ese cambio, según él, no es un cambio caótico. Hay una ley que lo gobierna, es el logo. El cambio, pues, se rige por una ley, que Heráclito llama logo. Platón, por su parte, distingue dos mundos de realidad. Una la que llama mundo inteligible y otra la que llama sensible. La realidad inteligible a la que denomina idea tiene las características de ser
inmaterial y eterna, o sea, las ideas no han sido generadas y son imperecederas. Por lo tanto, las ideas son ajenas al cambio y las ideas constituyen el modelo o arquetipo de la otra realidad, de la realidad sensible. La otra realidad, la realidad sensible constituida por lo que ordinariamente llamamos cosa y que tiene las características de ser material, corruptible. ¿Qué quiere decir corruptible? Pues que las cosas están sometidas al cambio, esto es, a la generación y a la destrucción. Las cosas de la realidad sensible no son más que copias de la realidad inteligible. La primera forma de realidad constituida por las ideas es el verdadero ser, mientras que la segunda forma de realidad, las realidades materiales o cosas, son copias de las ideas. Estas realidades materiales o cosas se hallan en un constante devenir. Por ello, según Platón, nunca podrá decirse de ellas que verdaderamente son. Son meras apariencias. Además, solo la idea es susceptible de un verdadero conocimiento. Platón llama episteme al verdadero conocimiento, mientras que la realidad sensible, las cosas, solo son susceptibles de opinión. A la opinión, Platón la llama doxa. Las ideas no son conceptos, no son representaciones mentales. Las ideas constituyen la auténtica realidad. Estas ideas existen en un mundo aparte, un mundo inmaterial separado del mundo sensible. Según Platón, el demiurgo, que es una especie de Dios que organiza el mundo, hizo el mundo sensible organizando la materia según el modelo de las ideas. Una materia con la que ya contaba previamente. Una de las primeras consecuencias que se ha extraído de esta presentación tradicional de la teoría de las ideas es, pues, la separación entre la realidad inteligible, llamada también mundo inteligible, y la realidad sensible o mundo sensible, que aboca a la filosofía platónica a un dualismo que será fuente de numerosos problemas para el mantenimiento de la teoría. Aristóteles señalará este dualismo, esta separación entre mundo sensible y mundo inteligible como uno de los obstáculos fundamentales para su aceptación. Por este motivo, Aristóteles criticó duramente a quien fue su maestro. La crítica aristotélica a Platón se centra en el carácter separado y trascendente de las ideas platónicas. Aristóteles no admite que el mundo de las ideas esté separado del mundo sensible. Para él es absurdo que para explicar el mundo que vemos haga falta explicarlo con otro mundo. Aristóteles no perderá la visión dualista de la realidad, pero introducirá esa división en el mundo físico, es decir, no hay un mundo aquí aparte y otro mundo real aparte. De modo que podemos decir que en cierto modo las ideas existen, pero están en las cosas. La esencia, las esencias deben ser inmanentes a las cosas mismas. No entiendo muy bien qué quieres decir cuando dices que las esencias deben ser inmanentes a las cosas mismas. Bueno, podríamos decir que algo es inmanente cuando se halla o permanece no más allá de aquello de lo que se hable, generalmente el mundo. Inmanente es todo lo que se encuentra más acá del límite fijado, el mundo, la materia, etc. Inmanente es un término opuesto a trascendente. Ojo, no debemos confundir trascendente con trascendental. Se dice que algo es trascendente cuando está más allá de la realidad de la que estemos hablando. Son trascendentes, por ejemplo, Dios, que está más allá de este mundo en la filosofía cristiana, o las ideas platónicas, que están para Platón en un lugar más allá de este mundo material. Para Aristóteles, en cada cosa concreta está incluida la idea platónica, que Aristóteles llama esencia y que es la que hace que esa cosa sea lo que es. La esferidad es la idea de esfera que está en todas las esferas haciendo que sean esferas. Pero no existe la idea de esfera en un mundo aparte, según Aristóteles. Para Aristóteles el cambio es explicado como el paso de la potencia al acto. La física trata de los seres que se mueven, pero el problema del cambio, del movimiento, que había sido muy discutido por los filósofos anteriores a Aristóteles, pues no habían conseguido estos filósofos hacerlo comprensible por la razón. ¿Cómo es posible que algo no sea
Por ejemplo, la hoja de un árbol, porque no es marrón y luego es verde. Es decir, ¿cómo es posible que algo que no es, luego es? Porque primero es verde y luego es marrón. ¿Cómo es posible que algo sea y no sea? Pues si primero es verde y luego es marrón, ¿qué es? ¿Marrón o verde? Aristóteles creará unos conceptos que explican el movimiento y conseguirá darle un sentido que ni Parménides ni Platón habían conseguido. Estos conceptos son los de acto y potencia. Para Parménides el movimiento era el no ser y era puramente ilusorio, no se podía entender con la razón. ¿Qué quieres decir cuando dices que para Parménides el movimiento era el no ser y era puramente ilusorio? ¿No se podía entender con la razón? Parménides parte de una idea que para él es incuestionable. El ser es y el no ser no es. Según Parménides, lo que es no cambia. Porque para este pensador, si algo cambia, tiene que dejar de ser lo que era para ser otra cosa distinta. Pero en el momento en que deja de ser lo que era, es no ser. Y el no ser no es, o no existe, podríamos decir. Y lo que no es, por tanto, no puede cambiar. Por eso el no ser no puede cambiar, porque si cambiase, sería no ser. Aristóteles ofrece una solución al problema distinguiendo dos tipos de no ser. Aristóteles, por una parte, habla de un no ser absoluto. Es el no ser sin más, es decir, la nada. Y por otra parte, habla de un no ser relativo. Este no ser relativo es el ser entendido como privación, el tipo de ser de aquello que no es, pero que puede llegar a ser. Un ejemplo quizás ayudaría a clarificar en qué consiste el no ser relativo. Un ejemplo de no ser relativo. Pues mira, una semilla no es un árbol, pero la semilla puede llegar a ser un árbol. Es el concepto de potencia. La semilla es un árbol en potencia. Es imposible el paso de no ser absoluto al ser. Es decir, es imposible el paso de la nada al ser. Pero sí es posible el paso del no ser relativo al ser. Y en esto consiste el movimiento. El no ser relativo, Aristóteles lo llama ser en potencia. Al ser en sentido pleno lo llama ser en acto. En la actualidad, lo que ya es de hecho. Una semilla es semilla en acto, pero es potencialmente un árbol, o es un árbol en potencia. De este modo define todo cambio como paso de la potencia al acto. La semilla que ahora es potencialmente un árbol, llegará a ser un árbol en acto. Continuando con el sistema conceptual de Aristóteles, diremos que según él hay dos tipos de cambio: cambio sustancial y cambio accidental. Para entenderlos hay que retomar la distinción metafísica que creó Aristóteles entre sustancia y accidente. Una cosa es la sustancia, que es cada ser concreto, cada ser individual, y otra cosa son los accidentes. Los accidentes necesitan de la sustancia para existir. Es decir, ser blanco, ser alto, ser músico, ser filósofo, se atribuirá a una cosa, a una sustancia. La blancura o la altura se predican de algo. Por sí sola, la blancura o la altura no son nada, necesitan de la sustancia para existir, para ser atribuida. Un hombre es una sustancia, pero si es blanco, alto, músico o es filósofo, eso es algo accidental. Por tanto, según Aristóteles, podemos hablar de dos tipos de cambio. En el cambio sustancial, el ser se refiere a la aparición o desaparición de algo. Por ejemplo, el paso de ser árbol a ser leña, que son sustancias distintas. Desaparece el árbol y aparece algo diferente, la leña. Desaparece la sustancia árbol y aparece una sustancia diferente, la leña. Decimos pues que se ha dado un cambio sustancial. El cambio accidental se refiere a simples modificaciones en las características de la sustancia. No aparece ni desaparece una sustancia. Manuel, que era una persona delgada, le da por comer en exceso y engorda. Es un cambio accidental. La sustancia sigue siendo la misma sustancia, es decir, Manuel sigue siendo Manuel, pero han variado sus accidentes. Bueno, vamos a referirnos ahora al cambio dialéctico. Para Hegel,
en el siglo XIX, toda la realidad está sometida a un proceso de cambio y transformación continua que se basa en el contraste entre elementos contrapuestos. Esta lucha entre contrarios crea una tensión que al resolverse hace que la realidad evolucione en un movimiento permanente. Hegel utiliza el término dialéctica para describir este proceso de cambio. En la antigüedad, la dialéctica era el arte de convencer y discutir. Del enfrentamiento entre distintas posturas teóricas podía surgir un consenso unificador. Según Hegel, en la realidad pasaría igual. En el comienzo aparece la primera posición, la tesis, a la que se enfrentará su opuesta, la antítesis. De la lucha de ambas surge la síntesis. La síntesis incluye elementos procedentes de ambas para lograr superarla resolviendo la tensión que había entre ellas. Me he quedado en ascuas. Mejor si me ilustras la dialéctica hegeliana con un ejemplo. Para Hegel, la dialéctica, como acabo de decir, tiene tres momentos: tesis, antítesis y síntesis. La tesis es la fase afirmativa. La antítesis es la negación de la tesis. Por último, la síntesis es la negación de la negación, es decir, afirmación pero que contiene la tensión de la tesis y de la antítesis. Cada momento dialéctico comprende el anterior y es fruto de este devenir. El ejemplo más simple y repetido es el del germen o semilla. La semilla es el árbol en sí, es la esencia del árbol y va a determinar que lo que de allí se desarrolle sea un árbol de manzana o un nogal o un roble, etc. El primer momento en el proceso de desarrollo es la semilla y de ella depende todo. La semilla tiende a desarrollarse, a germinar, es decir, a realizar su esencia. Este impulso que la lleva más allá de sí es la negación. Niega de sí. Lo que ella no es, el árbol efectivamente es real. Al germinar, el árbol entra en la existencia, deja de ser meramente posibilidad para convertirse en esta planta. Este es el segundo momento, es la negación del primero. La planta niega la semilla. La semilla debe morir para germinar, debe dejar de ser semilla para ser planta. La planta crece y alcanza su madurez, desarrolla ramas, hojas, flores y frutos. Es decir, otra semilla. Estas semillas son el tercer momento, en el que se completa el ciclo. La negación del segundo momento, es decir, la negación de esta planta existente, completa el ciclo y vuelve el comienzo, vuelve la semilla. Hegel intentó con su dialéctica explicar la totalidad de la realidad, el mundo natural, las relaciones humanas, la evolución de la filosofía, la evolución del arte, etc. Todos están sometidos a un proceso dialéctico, dirá Hegel. Este proceso dialéctico explica cualquier aspecto de la realidad. Por tanto, la esencia de lo que existe no está en la unidad, sino en la contradicción. Como dije antes, la tesis es la fase afirmativa, la antítesis es la negación de la tesis y, por último, la síntesis es la negación de la negación. Las ideas de Nietzsche se oponen a la metafísica platónica que solo valora el ser estático y eterno. Nietzsche rechaza el dualismo ontológico de Platón. Según tal concepción platónica, la realidad queda escindida en dos ámbitos. Como hemos visto a lo largo de esta unidad didáctica, la realidad suprasensible, estática e imperecedera frente a una realidad cambiante, sensible, perecedera, que es el producto residual, despreciable del anterior. Frente a este esquema ontológico reaccionará Nietzsche esgrimiendo tres objeciones. ¿Cuáles son estas objeciones? Bueno, pues Nietzsche dirá que Platón desprecia e infravalora la realidad sensible debido a su mutabilidad, que la realidad es mutable porque la razón humana opera con categorías inmutables, opera con conceptos y claro, los conceptos son inmutables, pero según Nietzsche, el hecho de que la razón funcione con tales categorías no demuestra la imperfección ni la dependencia del mundo sensible, sino solo la inadecuación de la razón para conocerlo.
¿Y si la razón no fuera la facultad adecuada para conocer el mundo?, dirá Nietzsche. ¿Es imposible ascender de forma no racional al conocimiento del mundo? ¿Es la razón nuestra única posibilidad cognoscitiva? Según Nietzsche, el mundo suprasensible no es más que una ilusión, una ficción, una fantasía construida como negación del mundo sensible. Para él, para Nietzsche, este mundo que captamos con los sentidos es el único realmente existente. Recurrir a un mundo suprasensible lo interpreta Nietzsche, pues, como una reacción antivital, como una negación de la vida. Vida que, según Nietzsche, está marcada tanto por el sufrimiento como por la alegría. Nietzsche ve en la oposición platónica entre dos mundos una venganza contra la naturaleza, algo propio de espíritus ruines que odian la vida. Recurrir a un mundo suprasensible supone ir contra la vida. La idea de un mundo suprasensible no es más que un producto del resentimiento, dirá Nietzsche. Los seres humanos, incapaces de aceptar un destino trágico, incapaces de aceptar el hecho de que todo muere, se rebelan contra esa vida que les aboca al sufrimiento y la niegan. La niegan convirtiéndola en un mero residuo de otra realidad. El mundo perfecto de las ideas, dice, donde ahogan su resentimiento. La vida hay que amarla y aceptarla por completo. Lo que realmente es el instante. Y eso es lo que hay que amar, dirá Nietzsche. Bueno, pues hemos llegado a este punto en el que terminamos la sesión de hoy y me despido de ustedes hasta la próxima sesión. Aquí finalizamos esta segunda sesión sobre la cuarta unidad didáctica sobre la explicación metafísica de la realidad. Esperamos que la clase les haya resultado interesante y provechosa. Les emplazamos a la siguiente sesión donde terminaremos el tema dedicado a la metafísica.